Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. Recuerda que Hablemos un poco está auspiciado por Sacet Multiservicio, ubicado en la 400 South DC Highway, en la suite número 12. Hoy tengo un invitado de la casa, Américo Ramírez, mi pana, mi chamo, mi parcero, como dicen los colombianos. Bienvenido, Américo Ramírez, escritor, oigan bien, de 4 libros. Libros que han dejado huellas. Bienvenido, Américo Ramírez, a Hablemos un poco. A mi casa también. ¡A tu casa! ¡Claro que sí! Gracias, Pedrito. Gracias por la invitación. Muy contento de cómo ha evolucionado este programa, cómo ha evolucionado como presentador. Recuerdo los primeros días cuando estuvimos acá, que yo te entrevisté a ti, ¿no? Ay, bueno, recuerdo. Y un sueño que lo has ido poco a poco moldeando. Así que te felicito. Me va a poner a llorar. Ya tan temprano. Tú lloras de nada, Pedro. Américo, eres hijos de una familia venezolana, porque la gente ya sabe que tú eres venezolana, de 4 hermanos. Uh-huh. ¿Qué tú hacías cuando eras niño? Bueno, ¿cómo fue? Mira, yo creo que fue una niñez bastante normal, una niñez libre de preocupaciones, en un país que tenía todas las cosas a favor. Y yo creo que eso fue un impulso para que mi niñez fuera una niñez feliz. Y la disfruté mucho. Yo creo que lo que hice es jugar. Eso fue a lo que me dediqué, ¿no? A vivirla. Y bueno, claro que casi siempre uno cuando es niño ansía a crecer, y después que crece quiere volver a ser niño, ¿no? Pero carpetoso, como decimos nosotros. Eres molestoso, cansón. Oh, yo creo que de mis 4 hermanos yo fui el más libre. De verdad que yo fui el que agarró más cansado a papá y a mamá. Y eso yo me lo aproveché, ¿no? Sí, yo creo que fui desde los 4, fui el más travieso, ¿no? Pero siempre dentro del marco de la educación, ¿no? Mi referencia eran mis 3 hermanos, que eran casi 3 soldaditos. Y bueno, y en mi caso yo pude como desde muy temprano desafiar la autoridad. Hijo de 4 hermanos, como dije. Uh-huh. El más pequeño. Uh-huh. ¿Mimado, consentido o con mano fuerte? Bueno, mira, esto casi nunca le gusta escucharlo a mis hermanos. Pero sí, de mi papá definitivamente yo fui el preferido. Y ellos lo saben, ¿no? ¿Tu mamá? Mi mamá también. Creo que quizás posiblemente mi mamá tenía alguna debilidad o alguna preferencia por el otro varón, pero sin hacerse notar mucho. Yo también recibí de ella demasiado cariño. Entonces, pero sí, era el protegido de mi papá, ¿no? El menor tiene tiene esa ventaja. ¿Cuánta pela te dieron? Mucho menos que la de mis hermanos. No me hable mentira, que tú y yo no conocemos. Claro, porque yo me escapaba. ¿No? Yo me escapaba, mis hermanos todos recibían Aguantaban, ¿no? Como unos soldados, y yo los desafiaba esa autoridad, pero igual me llevaba No, yo siempre lo digo, si mi mamá a las 5 de la tarde no nos daba un correazo, no nos hacía eso, uno se le decía, bueno, mira, ya pasó la hora. No, se te olvidó. Sí, definitivamente el menor goza de ese privilegio. Viene la adolescencia, 15, 16 años, ¿no? Adolescente, ¿no? Sí, bueno, la preadolescencia, 12, 13. Exacto. 14, sí. Novias. ¿Cómo eras con las novias, las mujeres en ese tiempo? Porque era más sano, ¿no? Sí, yo fui muy enamorado, pero creo que fue bastante normal. En lo particular a mí sucedió algo que yo me gradué muy temprano, ¿no? De muy niño.
Y entonces había en la edad de la adolescencia, yo tenía en segundo año de bachillerato, bueno, yo era un niño como de esta altura, 1,30 m, 1,40 m, y tenía amigos que ya tenían 1,70 m y 1,80 m. Y entonces, claro, en la adolescencia, meses hacen la diferencia, un año hace la diferencia, ¿no? Y bueno, creo que me llegó más tardío en la época de las novias, ¿no? De 15, 16, pero en mi grupo en segundo año de bachillerato, en tercer año de bachillerato, yo estaba rezagado con un grupo de amigos. Se nos hacía más difícil conseguir amiguillas, ¿no? Y también porque estaba en un liceo militar. Y entonces en el liceo militar por ejemplo, en el aula donde estábamos eran 40 alumnos o 35 alumnos y solamente eran 3, 4 hembras, ¿no? 4 niñas. Entonces eso mermaba las posibilidades, ¿no? En cambio en los colegios civiles, como le decíamos nosotros, ¿no? Casi siempre eran mixtos, había más probabilidades, una cuestión de estadísticas. Entonces, bueno, creo que al principio no fue tan fácil, pero así es que uno va terminando apreciando las cosas, ¿no? Ya pasó la adolescencia, ya te hace adulto. Conoce el amor de tu vida, el amor que decimos, ¿no? Que hasta que la muerte los separe o hasta que el otro lo separe. Conociste a tu esposa, te casaste temprano. Es decir, ¿tuviste hijos temprano? Sí. Es que yo en eso siempre he sido muy afortunado en las relaciones, ¿no? Vamos a decirlo así, he tenido suerte en el amor, pero es que esa suerte no necesariamente es lo que la gente cree, que porque tú tienes suerte en el amor es porque eres mujeriego, tenías más novias. No, yo he tenido la suerte de las pocas relativamente, ¿no? De amores serios, fueron muy buenas personas. Y entonces, en realidad era muy sencillo mantener relaciones duraderas, ¿no? Y bueno, sí, y creo que esa precocidad, esa suerte termina enganchándote a vivir ya la vida familiar de los hijos de manera temprana. Entonces, creo que sí, bueno, tengo mis hijas, pudieran tener, ya yo pudiera ser abuelo. Con mis 2 hijas ya yo pudiera ser abuelo. Américo, ya crece, ya te hace un hombre, ya sé que fuiste empresario en Venezuela. En otra entrevista hablaremos de eso, porque me gustaría que me hablara un poco de eso, que me contara esa historia, cómo te hiciste empresario, cómo lograste hacer o cómo lograron con tu esposa hacer empresarios y empresaria. Era un hombre, te hace escritor. Tu primer libro que tú lees, ¿por qué escritor y no periodista? Porque tú tienes cara de periodista. Mira, lo que pasa es que es una buena pregunta. Yo creo que uno al final no tiene el plano, el mapa de la vida, ¿no? Las cosas van surgiendo. A mí me pasó, yo siempre he creído que siempre supe de niño, me gustaban los libros, me gustaba leer, jugaba con los libros. Siempre tuve una afinidad con ellos, ¿no? Y eso lo tenía claro. Pero cuando después en la adolescencia, por cosas del destino, ¿no? De la influencia, o sea, casi siempre uno sigue, los padres decidían, uno tenía menos voz y voto, ¿no? A mi hermano lo inscribí en un liceo militar y por ende mi mamá y mi papá pensaron que si a él le había ido bien, a mí me iba a ir bien. Y no hay nadie más civil, ¿no? Que yo. Los militares a mí en lo particular no es lo que me genera vocación. Y creo que eso me terminó alejando un poquito de eso, de la literatura. Y creo que después uno sabe, más adelante en la vida, que yo sí creo que hubiese sido un excelente periodista, no porque era muy bueno, sino es que
creo que tiene todo lo que gusta: la investigación, la redacción, la opinión, porque el periodista de opinión es lo que... Y sobre todo el compromiso con la verdad, que es lo importante. Escritor de 4 libros. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir tu primer libro? Bueno, yo soy un escritor tardío, pero creo que aunque haya llegado tarde, la dicha siempre es bienvenida, ¿no? A mí el exilio, el emigrar, me generó unas cuantas preguntas internas. Ahora, ¿qué hago con esta maleta llena de incertidumbre, ¿no? Porque yo emigré a los 45, 46, 47 años, y eso de alguna manera no es una edad apropiada, ¿no? No eres lo suficientemente joven, pero tampoco estás viejo. Y quise hacer un cambio radical en ese aspecto, y dije, bueno, ya que voy a empezar una nueva vida, empecé a escribir lo que me estaba pasando, porque fui chofer, manejaba un Uber, y en ese sentido empecé a escribir todo lo que sucedía. Y escribía semanalmente un cuento, una historia. Y de ahí eso fue enganchándose con otra cosa. Y empecé a escribir mi primera novela, que es Demoliendo la Casa de los Sueños. Y era un poco para poner en orden toda esa vida que viví en Venezuela, ¿no? Desde la niñez, desde la preadolescencia, la adolescencia, hasta llegar a la etapa del empresario. Y creo que necesitaba como un ejercicio, una catarsis interna de poner las cosas en su lugar. Entonces, una novela muy biográfica, aunque termina siendo ficción, ¿no? Pero es la novela o el libro que tiene más la esencia de Américo Ramírez. Y de tu primer libro al último libro, esos nombres raros, ¿cierto? Sí. ¿Qué diferencia hay en esos 2 libros? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso es una opinión muy subjetiva, ¿no? Yo creo que es el libro que tiene más ficción, ¿no? Pero mucha gente identifica al personaje principal conmigo. Y yo en realidad no lo asocio tanto, aunque sí tiene unos rasgos personales, pero no es necesariamente él. Así que creo que es donde puse más ficción. Y cuando uno pone más ficción, uno en realidad, yo siento que no es un dictado, ¿no? Uno se va perdiendo en los laberintos de la creatividad y llegan a... cuando uno escribe, termina generando unos personajes, tú los creas, pero al desarrollo del libro, ellos van creando su propia identidad. Y son como hijos, ¿no? Que nacen de ti, necesitan de ti hasta un cierto punto, pero después cumplen la misión que tiene todo hijo, que es abrirse, ¿no? Y desafiar el código de origen, y empieza el personaje a hablar con su propia voz. Entonces creo que eso fue lo que viví más en esos nombres raros. ¿Qué parte disfruta más tú de escribir? ¿Qué parte? Dime, ¿cuál es lo que más tú disfrutas? La parte creativa. La edición. No, yo claro que lo disfruto, ¿no? Pero evidentemente para mí ya la parte donde tú te pierdes en los laberintos de la creación, donde ya te empiezas a ver cómo esos personajes se van creando, las situaciones, y ya tienen vida propia. Para mí es lo más satisfactorio, lo que más me llena de regocijo es la parte creativa. ¿Qué parte de la historia de tu vida personal se relaciona con cualquiera de tus libros? Yo creo que para mí mis libros son muy biográficos, ¿no? Tienen un origen biográfico, pero después tú al personaje los vas vampirizando. Por ejemplo, hay mucha gente o escritores que dicen que la literatura no es otra cosa que
volver a pelear las batallas perdidas para ganarlas o incluso para perderlas. Entonces, cuando uno escribe y uno necesita expresar en el blanco y negro en la página algo de tu vida, ¿no? Es como que a lo mejor yo soy un personaje como Pedro de la Cruz y quiero escribir un libro en el momento en que Pedro de la Cruz pudo haber sido ese cantante, ese artista que es. Entonces tú le das la oportunidad a ese otro Pedro de la Cruz paralelo, ¿no? Y le vas poniendo todo lo que ha vivido o lo que quisiste vivir. Y creo que eso entreteje y da una buena capacidad para poder crear una historia. Entonces todos mis libros parten de alguna manera de mí, unos más, otros menos. A veces el personaje, que como te dije, puede ser que tú tengas la parte del empuje inicial, pero él va haciendo cosas que tú no te atreverías y ya dejas de ser tú. Y este libro tiene menos de Américo Ramírez. Mariano Mendoza, que es el personaje principal, por supuesto sí tiene cosas mías, pero también tiene cosas que yo no me hubiese atrevido a hacer en la vida real. Y entonces eso es una forma de hacer literatura, ¿no? Mariano Mendoza es un poliamoroso. Llega a tener como un malabarista todas las relaciones que tuvo, siempre tenía un amor alterno, pero no porque era un vagabundo, sino porque las condiciones se daban, ¿no? Y tenía una capacidad de amar. Entonces yo creo que eso es lo que ¿qué similitud hay entre Américo Ramírez y Mariano Mendoza? Bueno, que sí, somos, de verdad, podemos tener afectos, ¿no? Pero uno no se atreve en la vida real. Si tuvieras que ofrecer o que recomendar, en las palabras, de los 4 libros que tú has escrito, ¿cuál tú recomendarías? No, es que todos los libros tienen posiblemente todos los libros tienen a un lector específico. Yo en realidad el libro que siempre recomendaría, que establece mi parte más pura y que puede dar más contribución a la sociedad, es Escuela de Panteras. ¿Por qué? Porque es un libro infantil, ¿no? Que de verdad genera unos valores necesarios y auténticos para la sociedad y para la formación de los niños, porque habla de la tolerancia, de la amistad, que todos podemos tener un mismo objetivo, pero hacer las cosas distintos, ¿no? Entonces es un libro 100% positivo. En cambio, mis otros escritos, mis novelas no tienen ningún interés de enseñar a nadie, ¿no? Al contrario, son novelas que reflejan las cosas que a veces nos cuesta admitir, pero tenemos los seres humanos. Entonces los conflictos, a mí me gusta de alguna manera, la novela se presta más para escribir conflictos, para escribir situaciones, para poner el dedo en la llaga, ¿no? Cosas que incomoden, que tengan de alguna manera nudos que se tengan que desenredar. Porque una novela donde todo sale bien es una novela aburridísima, es un ladrillo. Pero entonces si yo tendría que decir cuál es el libro que aporta más a la sociedad, yo diría que es Escuela de Panteras, pues tiene el mensaje de la tolerancia. ¿Cuál ha sido el mayor reto que como escritor tú has tenido? El libro que vendrá. ¿Por qué? Porque simplemente hay que trabajarlo, hay que estudiarlo. Ya los otros los disfruto, ¿no? Fueron misiones cumplidas. En su momento fueron el reto, pero ya no significan reto. El mayor reto es el libro que viene. De la venida de ese libro, ¿cuánto falta? ¿Mucho? Es una buena pregunta. Yo escribo todos los días. Sí, todos los días tengo el hábito de escribir, aunque sea 2 líneas, ¿no? Ahora, este año tengo dos publicaciones, que ya viene un 5.º libro, ¿no? Y es una sorpresa que pronto ya saldrá a la luz. Pero sí creo que uno tiene que
dejar ya lo que escribió quedó ahí, ¿no? ¿Qué papel juega en tu entorno familiar como amigo, como padre? ¿Qué entorno juega con la escritura, con ser escritor? ¿Qué papel juega? Mira, yo creo que la escritura para mí es yo creo que es lo que es verdaderamente mío, ¿no? Mi esposa Gaby, que es mi mejor amiga, que es la persona con quien me siento más cómodo de todos, es mi persona preferida, pero de alguna manera sabemos que somos mortales, que de alguna manera podemos no estar, no necesariamente una desaparición física, sino hasta una desaparición de cualquier otro índole. Entonces, yo para querer a Gaby necesito a Gaby. Para querer a mis hijos necesito mis hijos, ¿no? Yo la escritura puedo estar solo. Y eso, entonces sí considero que no necesito la otra parte. Entonces, para mí la literatura tiene un valor muy importante. Muy importante. Yo creo que uno en la vida tiene que aprender a conocer qué es lo que a uno le da disfrute, que hagas solo, que no necesites a nadie más, ¿no? Mucha gente le huye a la soledad. A gente le aterra la soledad. Y creo que todos tenemos que de alguna manera conseguir algo que solamente estemos en complicidad nosotros mismos. De tantos libros que tú has leído, Américo, ¿con cuál ha sido el que tú te has enganchado desde que leíste el primer párrafo? Oh, son muchos, no puedo decir uno solo. ¿O uno en especial? Bueno, yo le tengo gran afecto a un libro que se llama El huracán lleva tu nombre, de Jaime Bailey. ¿Por qué? Creo que la forma en que narró la historia me atrapó, ¿no? Y la disfruté desde la página 1 hasta la última página. Creo que fue uno de los libros que de verdad me interné en él, padecí la situación. Es un amor que quiere rescatar a la otra pareja de algunas situaciones que está condenado, parece estar condenado. Y a veces el amor hay que dejarlo libre, ¿no? Entonces me gustó cómo fue narrado, la historia, y uno disfruta. Para mí la lectura fue una sinfonía. Pero hay muchos otros, ¿no? Hay escritores excelentes y cada día leo más y uno se vuelve un poquito más exigente. Pero el libro que le tengo más aprecio y más siempre va a estar en un lugar en mi biblioteca, que es como también mi corazón, es El huracán lleva tu nombre. Hablaste del escritor del huracán lleva tu nombre. Jaime Bailey. Jaime Bailey. Sí. ¿Qué tan importante ha sido en tu carrera como escritor, ya que él es escritor? ¿Qué tan importante ha sido Jaime Bailey en tu carrera? ¿Qué apoyo te ha dado? Wow, mira, Jaime Bailey, yo tengo leyendo a Jaime Bailey de los finales de los 80, ¿no? 30 años, casi estoy leyendo a los 17, 18 años a Jaime Bailey. Y me gustó su forma sincera, valiente de escribir. Si a mí me dices que es lo más que me ha dejado la enseñanza de Jaime Bailey, yo como lector, es que para escribir puedes carecer de cualquier otro talento, pero si no tienes la valentía, puedes escribir como yo no sé, como los dioses, ¿no? Pero si no tienes la valentía para escribir, no sirve de nada lo demás. Y Jaime Bailey enseñó eso. Él, a la hora de escribir, y que también escribía de su vida, lo hizo era un kamikaze.
¿no? Esos, los japoneses que agarraban su avión y ya sin municiones se estrellaban contra el acorazado norteamericano o enemigo. Eso es, o sea, dar la vida, ¿no? Por el objetivo. Y si tú no estás dispuesto a la hora de escribir, darlo todo, dedícate a otra cosa. Él dice que el escritor tiene que dejarlo todo, que un escritor pudoroso, honorable, decente, es un escritor lisiado, minusválido. Más vale que se dedique a otra cosa. Y por supuesto que con todos los años, después de 25 años, cuando emigro, me entero que tiene un programa de televisión, ¿no? Y lo sigue teniendo en Miami, en la Mega TV. Y un día voy con mi esposa a verlo. Nos dejaron entrar. Bueno, a ver el programa, llevé un libro y de ahí se generó una amistad literaria y de gran... que llevó a una amistad, pero una amistad no porque yo le haga favores a él. No, yo no he podido en ningún momento hacerle un favor de verdad. Y él me ha hecho... me ha aportado muchos consejos literarios. Ahorita esta novela la leyó, que de verdad para mí fue, imagínate, que tu héroe literario termine leyendo tu libro y te diga, mira, es una novela que me gustó, que la disfruté, ¿no? Y que lo diga en televisión, eso creo que es un... Fuiste entrevistado por Jaime Bailey. ¿Cómo fue esa experiencia? Descríbeme 2 minutos, 1 minuto. En lo particular, una experiencia que yo quisiera borrar. Sí, ¿por qué? Bueno, porque estaba muy nervioso, ¿no? Pero dije, yo lo hago porque cuando a mí se me va a presentar la algo así. Y a las cosas que siempre nunca se le decía, no, para más tarde, ¿no? Tú no sabes si para más tarde ya no regresa. Sí, señor. Entonces fue una experiencia de alguna manera que sé que se repita es distinto, ¿no? A lo mejor podrá ser, no puedo decir, pero claro que era un súper novato y ni siquiera tenía publicación. Entonces me hizo una entrevista que cuando estaba escribiendo historias de drivers y bueno, él es un campeón entrevistando, ¿no? Porque uno siente que al final el buen entrevistador es el que te termina haciendo hablar lo que tú no querías hablar, ¿no? Y a veces eso lo tienes tú, ¿no? Entonces sí, mira, fue una experiencia muy grande. Américo Ramírez, el hijo de la casa y el partero. El partero. Sí, partero. Y el padre de 4 libros. El último libro, Esos Nombres Raros. ¿Dónde pueden encontrar esos nombres raros y los demás libros tuyos, Américo? Bueno, la mejor tienda, la más accesible es en Amazon, ¿no? Yo creo que de ahí tienen la mejor distribución, la manera más cómoda. Estamos tratando de que se coloque en algunas tiendas, algunas librerías, ¿no? Pero siempre la parte de la compra por internet siempre va a ser mucho más cómoda y es lo que está arrasando. Así que está en Amazon todos los libros, los 4 libros. Américo, la pregunta de fuego. No, imagínate, hay otra pregunta de fuego. Esta es suave. Okay. Que yo sé que tú me la vas a decir porque tú estás acostumbrado a decirlo, lo he oído 50,000 veces. Gaby, ¿qué ha sido para ti o qué es para ti? Gaby es mi amiga. Yo siempre lo resumo con una frase de un escritor español que murió hace 2 años, Antonio Gala, que dice: el amor perfecto es la amistad con momentos eróticos. Y entonces Gaby es mi mejor amiga, el cual de alguna manera es una amistad que se permite momentos de gozo, de lujuria, de ternura, y que esa amistad nos hizo tener familia y compartir un techo. Gaby es todo, definitivamente. Y no lo digo ni sin aguarse los ojos ni nada, no, lo digo como una certeza muy grande. Y ella lo sabe. Todas mis novelas siempre estarán dedicadas a ella. Américo, tú sabes, como yo siempre digo a mis invitados, el tiempo es corto. ¿Por dónde te puede encontrar la gente? ¿Por cuáles redes?
Bueno, yo manejo mucho, de verdad, yo no tengo, o tengo una sola red que es la que es Instagram, ¿no? Es @historias de drivers. Ahí es donde concentro todo. Yo no tengo eso de, no, vete para TikTok, estoy en tal lado, esto, ¿no? Todo lo concentro ahí en Instagram, @historias de drivers. Américo, despídete de nuestra gente. Bueno, muchas gracias por la invitación. A los espectadores, bueno, este programa de Hablemos un poco y de LSTV está creciendo y ustedes tienen que formar parte de la legión inicial. Porque, miren, te voy a tirar unas flores para que tú digas, ¿no? Yo conozco a Pedro de la Cruz y es un soñador, ¿no? Tiene un corazón que camina. Él es un corazón que camina. Y ha tenido que cada día luchar mucho para conseguir esto. Y lo está logrando. Cada día va creciendo en lo personal, en lo profesional. Cada día los invitados, creo que te llueven los invitados. Sí, yo tuve que hacer una lista, una fila como de 3 meses para que él me entrevistara. Alguien que vino acá a ser el partero del primer programa. Imagínense, estoy en lista de espera. ¿Qué consideración hay? Bueno. Gracias, Pedro. Éxito. Gracias. Américo Ramírez. Hablemos un poco. El programa que vino para quedarse. ¡Yátala!